Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan toda la audiencia de La Muñeca Rota, que seguramente que debe estar tomando sol en las playas, en el mar Caribe y también escuchando justamente el podcast de La Muñeca Rota, ¿no? Bueno, quiero presentarles dos temas muy importantes. Uno es un artículo que se llama Varones y Cuidados, un compromiso necesario. Y justamente el artículo siempre está presentando estas temáticas en el club ecofeministas.com. Bueno, dice así: nuevas narrativas para una sociedad más igualitaria. Desde Oxfam y Ecofeminista nos venimos preguntando qué ocurre con los trabajos de cuidados y qué avances encontramos hacia una economía del cuidado en América Latina y el Caribe. En particular, hacemos foco en cómo la región le hace frente a la crisis de los cuidados, ya que durante las últimas décadas aumentó exponencialmente la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero eso no redujo su dedicación a los trabajos de cuidados, por lo que aún el día de hoy las mujeres siguen dedicando más del doble de tiempo a estos trabajos que los varones. Lejos de estas resueltas la crisis de los cuidados, la demanda de ellos se acrecenta ante poblaciones más envejecidas que quedan a merced de la oferta que pueda proveerse, principalmente dentro de los hogares y dentro de ellos, de las mujeres. De esta manera, hay una desigual e injusta distribución de los cuidados, tanto entre los distintos actores del diamante del cuidado: el Estado, hogares, comunidades, mercado, como entre varones y mujeres. Sin los trabajos de cuidados no habría economías que produzcan lo necesario para poder subsistir y reproducirse, es decir, no podemos prescindir de estos trabajos si no podemos bajar su demanda, por lo que es necesario pensar en una organización social de ellos que incorpore a los demás actores a participar y dentro de ellos que aumente la participación de los varones. Muy buena esta información. Esto se relaciona con estereotipos de género, ya que nada tiene que ver la capacidad supuestamente natural, entre comillas, de las mujeres para cambiar pañales, preparar la comida o hacer las compras. Los varones también son parte de la organización social de los cuidados y son ellos quienes, por estos mismos estereotipos, no participan de su propia reproducción social y por ende de su propio bienestar. De esta manera es fundamental echar luz sobre el rol que tiene la sostenibilidad de la vida como el motor y el centro de nuestras sociedades y economías. Teniendo en mente lo anterior, en este informe nos proponemos, dicen los autores, investigar en mayor profundidad la potencia que tiene la incorporación de los varones en la organización de los cuidados. Por lo tanto, primero analizaremos cuáles son los mensajes y narrativas que conectan con las audiencias masculinas en el mundo online, para luego profundizar qué relación actual tienen hoy con los trabajos de cuidados. El objetivo en este informe es que sirva para ofrecer algunas pistas que nos permitan dialogar con los varones para aumentar su participación en la organización social de los cuidados y así generar una distribución que sea más justa e igualitaria. Excelente, muy interesante este artículo y esta realidad. También los varones trabajan en los cuidados. Por eso mismo, acá se presenta también en este artículo un informe de Ecofeministas y Oxfam para pensar nuevas narrativas que nos permitan dialogar con los varones sobre la potencia de su participación en la organización social de los cuidados. Entonces, por internet, que yo presento este artículo, ahí adentro está el informe muy interesante para leer de cómo los varones también trabajan en los cuidados en la familia, en los hogares, ¿no? Así que bueno, me pareció muy importante difundirlo
y para decir que también los varones participan buscando con la igualdad de las mujeres y lo hacen también en las familias. Así que bueno, es un tema muy importante que lo quería presentar. Bueno, por otro lado, acá tengo en mis manos un libro impresionante que también lo he leído y lo he trabajado mucho para un trabajo de investigación. Se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, de Rita Laura Segato. Bueno, yo soy como una discípula de esta autora, una antropóloga argentina que tiene un reconocimiento internacional. Bueno, tiene una mirada muy interesante por la cuestión del feminismo, obviamente, plural, como dice ella, pero saber muy bien un trabajo de investigación que ella hizo hace mucho tiempo y lo presenta justamente un trabajo que lo realizó justamente en México, ¿no? Y lo presentó y es un dato muy interesante, con unos datos tremendos, ¿no? Bueno, quiero comentar unos puntos muy importantes del libro y como dice la autora. Dice así: Rita Segato nos presenta en este texto una hipótesis respecto de este preciso problema, la violencia expresiva, a diferencia de la violencia instrumental, necesaria en la búsqueda de un cierto fin. La violencia expresiva engloba y concierne a unas relaciones determinadas y comprensibles entre los cuerpos, entre las personas, entre las fuerzas sociales de un territorio. Es una violencia que produce reglas implícitas a través de las cuales circulan consignas de poder no legales, no evidentes, pero sí efectivas. Es tremendo el trabajo que hizo esta autora antropóloga Rita Segato. Y también quiero comentar unas palabras que dice ella de este libro, ¿no? Ella dice: si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben orquestados en claro estilo como una gran responsabilidad, nos encontramos con una escena donde los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los avisados, los que la hablan, aun cuando no participen directamente en una acción enunciativa. Es por eso que cuando un sistema de comunicación con un alfabeto violento se instala, es muy fácil desinstalarlo, eliminarlo. La violencia constituida y cristalizada en forma de sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa a conformarse con el casi automatismo de cualquier idioma. Es impresionante lo que dice ella de la violencia, ¿no? La violencia expresiva que se genera hacia las mujeres. Bueno, ella en este libro también presenta en el prólogo el mapa latinoamericano, muy interesante también. Por otro lado, presenta una hipótesis que se llama la violencia expresiva. Otro tema, bueno, que ella escribe aquí, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en la ciudad Juárez, territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Impresionante cómo hizo el trabajo, muy, muy interesante, y es la realidad, ¿no? Cosas que también nunca se habló de este tema. Otro tema que habla aquí de los femicidios de Ciudad Juárez, una apuesta criminológica, y es la verdad. También habla el lugar, la gran frontera, que está justamente entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles son los propósitos? Acá estoy leyendo también lo que dice aquí en el libro. Los significados,
tema que ella lo analiza desde la antropología, ¿no? Es impresionante este libro, que acá lo tengo, y leyendo un poco también de los temas que pueden abordar y leer. Es un librito que lo pueden comprar en cualquier librería, supongo también aquí en Colombia. En el epílogo dice las muertes y nosotras, impresionante. Como pregunta dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con semejantes crímenes que se realizaron en esa ciudad? Otra también es la nueva elocuencia del poder. Es una conversación que hizo con Rita Segato por el Instituto de Investigación y Experimentación Política, un tema que se hizo también en Brasil, porque ella también hizo el trabajo ahí en Brasil, y luego lo presenta en México, ni más ni menos, ¿no? En ese lugar. Una pregunta que le hacen a ella, en este pasaje el acto que describís, ¿qué tipo de fuerzas se estaría expresando? Bueno, y ella responda, un texto muy largo también, muy interesante. Otro punto importante, le hacen esta pregunta a la entrevista, la novedad, cuando aparece la tortura en la mujer, ¿sería que hay menos un intento de captura y de dominio y más una agresividad destructiva del humano? Y ella responde, obviamente, con un análisis impresionante de semejante trabajo que ella realizó. Bueno, aquí tengo este libro. Ojalá que lo puedan leer, que lo puedan comprarlo, es muy cortito, es un texto, un libro pequeño, digamos, así que es económico para poder leerlo, ¿no? Leerlo, y muchos lo utilizan también para la investigación, como lo hice yo también. La editorial se llama Tinta Limón. Ahí está justamente la editorial de este libro. Así que bueno, así se llama el libro, La escritura en el cuerpo, de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Muchas personas que han estudiado como yo, que somos como alumnas de Rita Segato, también han leído este libro. Y la verdad es un tema muy fuerte, leerlo y encontrarte realmente con la realidad de cómo asesinaron a esas mujeres, más que nada en la frontera de México y Estados Unidos, como dice aquí en este libro, ¿no? Así que bueno, esto quería comentar. Siempre me fijo los minutos para no pasarme, porque el podcast es pequeño, pero es muy interesante. Ojalá que todas las personas que puedan ver en YouTube y escuchar el podcast y, bueno, sumarse también, dar comentarios, opiniones, se pueden suscribir, obviamente, para la gente más lo pueda ir siguiendo, porque es muy importante, son temas de actualidad, son temas muy interesantes para informarse, para prevenir, para comunicarse, para compartir con las demás, para ellas y para varones también, ¿no? Así que yo he presentado justamente un artículo sobre varones y este libro impresionante de Rita Segato. Bueno, espero que les guste todo este material otorgado aquí en el podcast de La Muñeca Rota y nos encontramos en la próxima. Un abrazo para todos y para todas.